Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 17 de diciembre. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de subcontratación 2021, outsourcing 2021, que tenemos programado para ustedes. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Vicente Romero Said, especialista en Findes en el área contable y fiscal, a quien me permito presentar sucintamente como contador público certificado en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Realizó estudios de posgrado, obteniendo los grados de especialista en impuestos y especialista en finanzas corporativas. Actualmente es socio director de su propia firma Romero Said y Asociados Consultores de Negocios, y actualmente es el jefe del Departamento de Estudios Fiscales e instructor en esta fundación. En materia académica es profesor titular en las divisiones de estudios de posgrado y de educación continua en diversas universidades de prestigio, así como en el Colegio de Contadores Públicos de México. Cuenta con diversas ediciones en materia fiscal y laboral, así como es articulista en diversos medios. Antes de ceder la palabra a don Vicente, se les hace una atenta invitación a que formulen sus preguntas, nos den sus sugerencias, sus comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Don Vicente, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Sí, don Vicente. Permítanos un momento, por favor. Sí, don Vicente, ya está en la conexión. Ya tiene el host, don Vicente. Permítanos, por favor.
Permítanme un segundo, porque algo está ocurriendo aquí con la electrónica. Aquí estamos. Muy bien. Lo primero es que se prohíbe la subcontratación. Así de sencillo. Esto, evidentemente, en la Ley Federal del Trabajo, esta figura de subcontratación que estará prohibida una vez que se apruebe la iniciativa y que ha venido consistiendo en que una persona llamada contratista, ya sea persona física o moral, le proporcione a otra denominada contratante personas, o más bien las ponga a su disposición en beneficio de esta última. Por lo tanto, esta es la primera muy importante reforma. Existe en la iniciativa este esquema de prohibir esta figura. Evidentemente, lo único que está autorizado en la iniciativa para efectos de la Ley Federal del Trabajo será la contratación de servicios u obras de carácter eminentemente especializado. ¿Qué significa hablar de servicios o de obras especializados? Y entonces esto implica que el contratante no podrá contratar personas que lleven a cabo las actividades en donde se cierne su objeto social. Por ende, la única figura permitida, una vez aprobada la iniciativa, será que el prestador del servicios, o llamado contratista, ponga a disposición de otro personas, pero únicamente, insistimos, para realizar servicios o trabajos de carácter especializado. Para ello, va a existir una responsabilidad solidaria por parte del prestatario de los servicios, es decir, del contratante, en el evento de que el prestador de los mismos incumpla cualquiera de sus obligaciones. Para esto, estos prestadores de servicios de carácter especializado deberán acreditar que cuentan con una autorización emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual tendrá que ser refrendada cada 3 años. Estas son las primeras características que estamos encontrando en esta importantísima reforma. Ahora bien, hay una modificación importante al articulado de la Ley Federal del Trabajo que estaba referido, o más bien dicho, aún lo está, toda vez que la iniciativa no se ha aprobado, respecto de la figura denominada intermediario. Ahora esta va a tener una connotación muy clara que vamos a asimilar a lo que todos conocemos como agencias de colocación. Por lo tanto, en este caso, este intermediario únicamente va a intervenir en el proceso de contratación de personal. Ya no va a señalar la ley, como lo hace actualmente, de que el intermediario contrata, de ninguna manera. Ahora solamente se establece que interviene en el proceso de contratación. Es decir, es verdaderamente un mediador entre aquel que ofrece empleo y aquel que lo demanda. Desde luego, se hace una adición al artículo respectivo en el sentido de que los servicios que van a prestar estos intermediarios pueden incluir el reclutamiento, la selección, la capacitación, el entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero la función básica y fundamental del intermediario es, como ya señalamos, intervenir como mediador en el proceso de contratación. Se establecen importantísimas sanciones, no solo en la Ley Federal del Trabajo, sino también en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Infonavit, en el sentido de que quien incumpla las reglas que se están estableciendo en esta iniciativa pueden llegar a hacerse acreedores
a multas que van de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida y actualización. Es decir, a pesos actuales de lo que equivale la UMA hoy por hoy, estas multas pueden ir entre 173,000 pesos y 4.3 millones de pesos, que evidentemente son muy, muy representativas. Estas sanciones serán impuestas con independencia de las distintas responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable. Es decir, para estos fines, atendiendo a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará muy atenta al cumplimiento de estas disposiciones, en su caso, esta propia Secretaría dará vista de los hechos que sean determinados a las autoridades competentes a efecto de aplicar lo que corresponda. Es más, como veremos más adelante, hay una parte de la iniciativa que contempla considerar que cuando se haga un uso simulado de esta figura, evidentemente será equiparable al delito de defraudación fiscal. Por lo tanto, esto es verdaderamente importante. Ahora bien, hemos hablado que esta iniciativa va a tener impactos no solamente en la Ley Federal del Trabajo, sino también en materia fiscal, empezando por el Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que se añade un artículo nuevo al código, el 15D concretamente, en donde se establece que los servicios de subcontratación no se consideran de carácter estricto e indispensable para el contratante y por lo tanto, pues esto va a tener implicaciones, primero, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, atendiendo que el propio código señala que no son considerados estrictamente indispensables, eso implica que no podrán tomar la deducción. Y evidentemente, eso tiene una vinculación con la ley del impuesto al valor agregado. No olvidemos que hay vasos comunicantes entre la ley de renta y la ley del IVA, en el sentido de que cuando una partida no se considera deducible para efectos de impuesto sobre la renta, en automático se perderá el derecho de acreditar el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contratante. Luego, entonces, aquí tenemos esta vinculación con implicaciones muy importantes para aquellas personas que llegaran a seguir usando esta figura, que evidentemente no será deducible y por lo tanto tampoco tendremos el derecho de acreditarlo. En ese mismo orden de ideas, no olvidemos que si hablamos de impuestos sobre la renta, una de las cosas más importantes es la norma permisiva que contempla el artículo 25 de la ley de la materia en el sentido de efectuar las deducciones. Y observen, la llamo norma permisiva toda vez que en el impuesto sobre la renta el objeto es el ingreso. Evidentemente, aun cuando la base del impuesto eventualmente puede ser la utilidad, no olvidemos que el hecho imponible es el ingreso. Consecuentemente, estas deducciones son una norma permisiva. Pero no por ello le vamos a restar importancia. Y entonces, en este sentido, no hay que olvidar que toda deducción para fines de la ley del impuesto sobre la renta está sujeta a la observación de una multiplicidad de requisitos. Hoy por hoy, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 27, contempla 22 fracciones. Evidentemente, se propone añadir una en donde se establece que en el evento de que se lleguen a recibir estos servicios especializados, que como ya dijimos, en los términos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, no se considerarán como subcontratación, están sujetos a los siguientes requisitos. Primero, que el contratante, una vez que suscriba el contrato, le debe solicitar al contratista que le exhiba la autorización que emitió al respecto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que este contratista
esté en condiciones de prestar esos servicios de carácter especializado. En segundo lugar, el contratista estará obligado a exhibirle al contratante los comprobantes fiscales digitales relativos a la nómina de esos trabajadores que están bajo su subordinación y que evidentemente estarán prestando servicios de carácter especializado. A mayor abundamiento, el contratista está obligado a proporcionarle al contratante el recibo de pago expedido por la institución financiera en donde conste que fueron enteradas las retenciones hechas a esos trabajadores que están prestando un servicio especializado. Y, por supuesto, deberá también aportarle al contratante una copia en donde conste que ha cubierto en tiempo y forma las cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones correspondientes ante el Infonavit. Luego, entonces, con esto estamos viendo que se va redondeando toda esta playa de limitaciones que se van a imponer ante esta figura. Como ya habíamos señalado anteriormente, se propone establecer que aquel que use esquemas simulados de prestación de servicios especializados, toda vez que ahora, pues recordarán, la subcontratación como tal va a quedar prohibida. En ese orden de ideas, esto trae como consecuencia que los artículos 15A, 15B, 15C y 15D de la ley laboral está proponiéndose su derogación. Por lo tanto, si alguien empieza a meditar y quiere utilizar esquemas simulando que se están prestando servicios especializados, pues evidentemente eso puede constituir supuestos de causal de la comisión de un delito equiparable a la defraudación fiscal, con lo que esto trae como consecuencia en los términos de lo que dispone hoy por hoy el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 108 y 109. Como consecuencia de todo esto, pues se considera que sale sobrando la reforma aprobada para el año 2020 en el sentido de haber adicionado al artículo 1A de la ley del IVA la fracción cuarta que establece una retención equivalente al 6% contemplado sobre el monto de la contraprestación. En ese orden de ideas, pues ya sería prácticamente inútil que quedara esa fracción y por ende en la propia iniciativa se está planteando la derogación de esta fracción cuarta del artículo 1A de la ley del IVA. No olvidemos que la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit también tienen implicaciones en esta figura. Por lo tanto, se reforma o se plantea reformar el artículo 15A de la ley del Seguro Social, limitando la subcontratación únicamente a aquellos servicios que son de carácter especializado. En ese mismo orden de ideas, recuerden que desde que se modificó en 2012 la ley del Seguro Social en este sentido, con el propósito de combatir estas prácticas indebidas que habían venido surgiendo en materia de subcontratación, se estableció la obligación de presentar una serie de informes ante el instituto. En este sentido, se está proponiendo adicionar que el prestador del servicio o el contratista debe ingresar al portal denominado CIPRES, en donde tendrá la obligación de subir ahí la autorización que le emitió previamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y no olvidemos que esta autorización debe refrendarse con una periodicidad de 3 años. En el mismo orden de ideas, aquí, además de las implicaciones que esto va a tener en el Código Fiscal de la Federación respecto de la responsabilidad solidaria, también en la Ley del Seguro Social se está contemplando esto a efecto de que el propio contratante sea responsable solidario del cumplimiento de las obligaciones que en materia de seguridad social tendrá
ese contratista autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como ya les había yo anticipado, esta iniciativa con proyecto de decreto fue presentada por López Obrador el día 12 de noviembre pasado. Se esperaba que fuese discutida en este mismo año con el propósito de que la propia iniciativa señalaba que la entrada en vigor de estas importantes reformas sería a partir del 1 de enero de 2020. Sin embargo, atendiendo a que el gobierno federal ha suscrito un acuerdo con los empresarios a efecto de que esto se difiera y sea discutido, insisto, en febrero del próximo año, cuando inicie el último periodo ordinario de sesiones de la 54ª legislatura que terminará el próximo año. Y por lo tanto, pues aquí tenemos estas importantes reformas que están planteadas y desde luego me pongo a sus órdenes para sus preguntas o comentarios respecto de este importantísimo tema. Don Vicente, muchas gracias. Demos oportunidad a que los participantes nos puedan formular sus preguntas y mientras esto ocurre, les recuerdo que todos los jueves estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios y la próxima transmisión de webinario será el 14 de enero. 14 de enero a las 18 horas en el que abordaremos el tema de resistencia al cambio. Acompáñenos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Veamos. Profesor Vicente, Marilú Cortés, buenas tardes. Marilú nos pregunta, ¿podría abundar en qué se entiende por especializado? Es muy interesante tu pregunta, Marilú. Y debo ser muy franco, no tengo una respuesta muy definida, toda vez que necesitamos esperar que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social publique las reglas. Sin embargo, quisiera yo abundar respecto de lo que comenté hace un momento. Trabajo especializado va a ser todo aquel que no tenga que ver con las actividades que deben desempeñar los trabajadores de un ente que estén específicamente vinculados con su objeto social. A ver, Marilú, voy a tratar de ponerte un ejemplo, espero que sea lo suficientemente ilustrativo. Seguramente tú y todos los presentes han ido de compras, evidentemente antes de la pandemia, a cualquiera de estas tiendas, la que todos ustedes conocen. Hay una de color rosa que es parte de tu vida, o hay una amarilla que es totalmente no sé qué, o hay otra roja que te entiende y así específicamente. Entonces observen, el personal que te atiende, es decir, el que te está mostrando la ropa, el que te va a cobrar, el que te va a envolver, etcétera, etcétera, esas personas tienen que ser directamente contratadas por la empresa, toda vez que en torno a su objeto social, esa es la actividad fundamental. Por lo tanto, ninguna persona puede decir, yo te voy a prestar el servicio de ponerte a disposición a estas vendedoras, a estos vendedores. No sé si con esto puedas tener un poco más de luz. Desde luego, yo los invito a que estemos atentos a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publique las reglas para ver qué entienden ellos por el término especializado. Gracias, don Vicente. Don Jorge Jiménez, buenas tardes, don Jorge. Don Jorge nos pregunta, ¿qué implicaciones tiene el delito equiparable a defraudación? Bueno, no olvidemos que el delito equiparable a defraudación puede llegar a tener penas hasta de 9 años de prisión. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No olviden ustedes que, Jorge, no olvides que en el artículo 108 del propio Código Fiscal de la Federación se establece claramente en qué consiste el delito de defraudación fiscal, que además, independientemente de que fue reformado de manera muy importante para 2020, bueno, pues no omito señalar que las penas pueden llegar hasta 9 años de prisión. Gracias, don Vicente. Nuevamente, Marilú. Marilú nos pide una explicación. Estas implicaciones de que no tengan carácter deducible en su momento
por la subcontratación de personal afectan el coeficiente de utilidad? Bueno, evidentemente afectan el coeficiente de utilidad porque si yo tengo una partida no deducible, la utilidad fiscal será mayor y consecuentemente el coeficiente también lo será. ¿Qué Ahora, significa para el recordemos, siguiente año? si quisiera yo abrir un paréntesis aquí, recuerden, lo que no va a ser deducible es la subcontratación como tal. Pero no olvidemos que formando parte de la reforma se establece que la prestación de servicios especializados no se considera subcontratación. Entonces, una persona que contrate a alguien que tenga personas que van a llevar a cabo servicios de carácter especializado, eso va a ser deducible toda vez que la propia reforma establece que eso de ninguna manera implica subcontratación. Entonces, lo que no va a ser deducible es cuando una persona subcontrate personas que le presten servicios, pero que no serán especializados. Entonces, en ese caso no será deducible. Si estoy recibiendo del contratista servicios especializados, cumpliendo con todos estos requisitos a los que me referí, es decir, el contratista me exhiba su autorización y me dé copia de los CFDIs y me muestre las declaraciones en donde enteró las retenciones y me demuestre que ha cumplido con las aportaciones de seguridad social, no habrá ningún problema para deducirlo y consecuentemente no tendrá implicaciones en el coeficiente. Gracias, don Vicente. Don Saturnino, buenas tardes. Nos pregunta, ¿qué sucede con un grupo de empresas en el cual un número reducido de colaboradores realiza los servicios administrativos de todas las empresas? ¿Cómo podría estar contratadas por cada una de ellas? Pues evidentemente con una relación de subordinación clara. Eso no va a poder subcontratarse, Saturnino. Porque a mi entender, y aun cuando acabo de señalar que todavía no tenemos claro qué significa servicio especializado, pues yo entiendo que una persona que está prestando el servicio de administración no necesariamente se puede entender como especializado. Por lo tanto, tendrá que ser empleado del contratante, directamente una relación de subordinación entre el contratante y el empleado. Jorge Luis, buenas tardes, Jorge Luis. ¿El esquema especializado podría ser incluso un asimilado? Yo creo que no. El asimilado no, por la simple y sencilla razón de que quien va a prestar el servicio especializado es una persona física o moral que tenga trabajadores a su servicio. Si estamos hablando de un asimilado, no hay relación de subordinación. Por lo tanto, en mi opinión, no creo que eso pueda ser viable. Magdalena, buenas tardes. Entonces, en el insourcing también tendrán que desaparecer. A ver, Magdalena, yo no soy muy proclive a los anglicismos, la verdad no me gustan mucho, ¿verdad? Sin embargo, esto que tú mencionas de insourcing, si me permites, en México nunca se ha permitido ni el outsourcing ni el insourcing. O sea, ¿esto qué significa? Que todos los trabajadores que yo tengo pertenezcan a un patrón distinto. Eso no se puede, ni se ha podido, ni se podrá. Por lo tanto, si te estás refiriendo a esta figura del insourcing, en donde todos los empleados son empleados de una de las entidades del grupo, ahí no le vería yo mucho problema. El problema está que ya no le vas a poder prestar el servicio de subcontratación como tal, toda vez que no necesariamente se trata de algo de carácter especializado. Gerardo, buenas tardes. Nos pregunta, ¿un despacho de contadores deberá de obtener autorización? No, porque un despacho de contadores públicos no pone a disposición de otras personas al personal para que realice actividades especializadas. El hecho de que un contador público esté haciendo la auditoría de un cliente, pues va a mandar a sus auditores, pero eso no quiere decir que esos auditores estén a disposición del cliente, siguen a disposición del despacho, por lo tanto, no se materializa en este caso esta figura de servicios de carácter especializado. Pues bien, vamos a concluir con la transmisión de este webinario. Les invitamos el próximo jueves
14 de enero a las 18 horas para abordar el tema de resistencia al cambio. Bien, son las 18 horas con 30 minutos, día 17 de diciembre. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Don Vicente, muchas gracias a todos los asistentes y hasta luego. Al contrario, don Emigdio, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos. Feliz Navidad.